Buen día, preparando el domingo, otro domingo más, el 21º del tiempo durante el año. Seguimos caminando, leyendo el Evangelio de Mateo. En este caso es del capítulo 16, de los versículos 13 al 20. Está todo citado ahí. Dice el texto: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un texto interesante y complejo, ¿no? Porque podemos decir que tiene como dos, o si quieren tres, elementos a jugar, ¿no? Todo gira en torno a la confesión de fe, dicho de otra manera, al reconocimiento o no de Jesús. El final, conocido, esta tarea que le encomienda Jesús a Pedro, un tema extraño, no es para comentarlo ahora, ¿no? Porque esto es el capítulo 16, en el capítulo 14 aparecía Jesús hablando de Pedro y lo llama hombre de poca fe. Acá aparece como otro Pedro, un Pedro que va a responder acertadamente en principio, ¿no? Pero es como que le sirve, y ahí Mateo, porque es un texto original de Mateo, esta parte, las preguntas no, lo toma de Marcos, esta parte es original, que claramente le interesa a un evangelista notoriamente marcado por el tema de la eclesialidad, ¿no? El Jesús que vive en medio de la comunidad, también rescatar la figura de Pedro. Pero ahora me interesan más las otras dos partes o pequeños elementos, ¿no? Un Jesús que de golpe, y podemos acá ver un Jesús que va madurando su identidad, un Jesús que va creciendo en esa comprensión de quién es. El otro día vimos la experiencia que él vive también respecto de aquella mujer cananea, ¿no? Y acá una pregunta que se reitera dos veces, diferentes modos, con la misma idea. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí? En el fondo es la misma pregunta. Lo que cambia son los destinatarios de la pregunta. Uno respecto de el resto de la gente. La otra es a los discípulos. Las respuestas no son iguales, evidentemente. La primera tiene como respuestas cercanías, uno diría figuras importantes en lo que hace a la historia de la salvación, por decirlo así. Elías, Juan el Bautista, Elías y algún profeta, inclusive nombran a Jeremías, esto es original también de Mateo, ¿no? Identificándolo con un aspecto de la vida de Jesús. Uno dirá, no son respuestas tan locas, no son respuestas tan distantes, pero son lo suficientemente distantes. Terminan pensando que es alguien del pasado, están pensando en alguien que de alguna manera puede haber revivido. De Elías se dice que no se sabe su tumba, es más, esa explicación de que sube en un carro de fuego, ¿no?
Podría pensarse que de Juan Bautista también se planteó algo parecido, si bien está relatado su muerte y su entierro, ¿no? Es decir, pareciera que el pensar de la gente tiene que ver con rescatar figuras anteriores, revividas, que en Jesús vuelven a hacerse presente. La segunda respuesta, la que hace Pedro, la hace en nombre propio, la hace en nombre de todos, nos parece estar sumamente claro, ¿no? Algunos dirán que por lo que después Jesús hace con Pedro pareciera que es una respuesta propia de él, ¿no? En la versión de Marcos no hay ningún tipo de devolución, excepto un comienzo de anuncio, que esto hoy no se lee, ¿no? Lo concreto es que Pedro responde, uno diría acertadamente. Vamos a ver que no es tan acertada la respuesta en cuanto a lo que él piensa, sí en cuanto a la fe que confiesa. Pedro no trae a alguien del pasado revivido, sino que cree que Jesús tiene que ver directamente con Dios, como alguien presente, que lo hace presente, ¿no? La expresión que utiliza nos hace pensar eso. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La confesión de fe está bien. Después tendremos que ver si lo que él piensa responde a lo que es Jesús. El concepto que él maneje de Mesías. Esto en este párrafo a Mateo no le interesa que Pedro confiesa a Jesús. Y por eso Jesús, en base a esa fe, pareciera que le instituye en ese rol. Un rol que tiene un antecedente cercano, que es la primera lectura del libro de Isaías, ¿no? El manejo de la llave. El manejo de la llave significaba como la administración, el que permitía entrar y salir, ¿no? A Pedro le interesa esto. Pedro ocupa a Jesús, a Mateo, en el Evangelio le interesa esto. Un Jesús que pone a Pedro, porque Jesús lo elige, en ese rol. Un rol de piedra. Es decir, sobre él se apoya la construcción de una iglesia. Es la primera vez de las dos que este término aparece en el Evangelio de Mateo, ¿no? Como un lugar particularmente significativo. No absoluto, pero significativo. De hecho, en el capítulo 18 va a aparecer una fórmula parecida para con todo el colegio apostólico. Con lo cual está visto que hay una capacidad de equilibrio, no es el Pedro solo, pero tampoco un Pedro que no sobresale, tiene un rol. Es el lugar donde se apoya. El fundamento es Jesús, lo va a decir Pablo muy clarito, pero acá le da un rol. Pero volviendo a lo anterior, para pensar, las preguntas son vitales, ¿no? ¿Qué decimos de Jesús? ¿En qué Jesús creemos? Pero sobre todo, ¿creemos de Jesús lo que Él se dice, se revela? Porque es determinante la respuesta. Según la respuesta, va a ser la verdadera fe que tengamos y la vida consecuente. Por eso en el fondo Mateo nos pone en esta sintonía. Jesús no es lo que yo quiero que sea. Jesús es aquel que sale a mi encuentro y me revela quién es. Según la respuesta que dé, teóricamente va a ser la vida. Buen domingo.